Buenas noches, esto es Charlando Miedos y vamos a comenzar. Y como tenemos que hablar hoy de variables, que es el cuento que nos trae a la mesa, parafraseando a Albert Einstein, la gente como nosotros, que creemos en la física, sabemos que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. Mi nombre es Cristian, soy el escritor. Yo soy Julián y soy el editor. Yo soy Luis y hago las veces de productor y... Es el que trae las papitas. Es el que trae las papitas. Pero no veo papas, Y el que debe salvarlas también. Bueno, les comentamos, tuvimos algunos problemas técnicos, pero fueron 15 minutos de arrebatos individuales, no de juego colectivo, pero estamos otra vez en la mesa y creo que ya un poquito más ordenados, así que está bien. Yo creo que va en línea con el cuento. O sea, es un loop temporal en el que tenemos que volver a hacer las cosas de nuevo. Claro, hasta que Sísifo llega a la cima y no sé. Confiar en que va a salir mejor. Confiar en que va a salir mejor. Ahora muy sí bien. Va a salir bien. Cuánto spoiler eso. Vamos a arrancar con algo que no hicimos nunca, una novedad completa, que es preguntarle a Cristian en qué se inspiró para escribir el cuento. Bueno, no lo esperabas. Obviamente, me sorprendes trabajando. Bueno, ya comenté algo sobre el mito de Sísifo, que es una alegoría sobre el esfuerzo inútil que comete alguien que ha sido más ambicioso de lo que debía ser, pero también hablando de viajes en el tiempo, distorsiones en el tiempo, bucles temporales y todo eso, ya es un homenaje más directo a Luis y su afición y su pasión por cosas que en realidad no podemos probar de ninguna manera, así que simplemente tendremos que seguir discutiéndolas y pensando si el tiempo se dobla, no se dobla, pasado, presente, futuro, ¿qué es todo eso? Si el tiempo es la jaulani, ¿no? Que no dobla. No dobla. Que no dobla. Es esa pelota. Googleen esa mierda. Es esa pelota a la altura que dijo Pasarela. La pelota no dobla, dijo. No, lo que no andaba de tu equipo, pero no importa. Vamos a lo importante. ¿Qué nos pasó? Está bien, yo creo que igual el cuento hace más referencia, más que un bucle temporal como tal, a iteraciones o incluso a realidades paralelas. Porque hay algunas inconsistencias con respecto al viaje temporal. Por ejemplo, cada vez que reaparece tiene las balas, el whisky medio que no se acaba nunca. Hay un par de cuestiones que no terminan de cerrar, pero me huele a mí a mala leche del autor como para dejar la ambigüedad. Recién habló de polémica, ahora ya es mala leche. Ya levantó. En esta versión sí, está ya dobló la apuesta. Yo creo que hay como varias, y primero hay varias ideas de cómo serían los viajes en el tiempo, en diferentes películas, series, novelas. A mí siempre pienso, por ejemplo, un ejemplo que por ahí varios oyentes pueden pensar es el caso de Dragon Ball Z. Trunks del futuro viaja al pasado para avisarle a Goku que va a tener una enfermedad del corazón. Sí, estoy hablando de Dragon Ball Z en podcast de terror. Y lo trajimos para hablar de filosofía. Y si bien previene en esa realidad en la que Goku se salva de morir por esa enfermedad del corazón porque le trae la medicina del futuro, cuando Trunks vuelve al presente de él, o sea, a esa versión del futuro, Goku sigue muerto. Entonces, me parece que eso se contrapone con otras ideas como Volver al Futuro, donde ir al pasado modifica el presente del protagonista que estaba viajando, ¿no? Yo creo que en realidad toda alteración del pasado lo que hace es crear realidades alternativas donde el futuro de esa realidad termina siendo diferente del que está conociendo el que está viajando. Y evidentemente lo que está sucediendo acá, evidentemente no, pero para mí evidentemente, es que en estas variables él está buscando una realidad donde se da una situación que él busca, que es que su familia se salve, y aparentemente después de 400 y pico de viajes, de cambios, de intentos, no está sucediendo, ¿no? Y ahí conecta con lo que veníamos charlando acá en la mesa hace un rato, que es el terror de la esperanza, ¿no? Porque siempre podría ser que la próxima vez salga bien, y eso por ahí es lo que motiva a tener este círculo vicioso, este círculo que se relaciona un poco con lo que estabas diciendo del mito de Sísifo, ¿no? Sí, muy perturbador que... Pero esto ya ocurrió
Pero si esta vez sale bien, Claro, y había dado un buen ejemplo Luis que ahora me lo está dando, que era el de un ludópata o alguien vas al bingo, empezás a perder y llega un momento que has perdido tanto que solo te queda ganar, solo te queda jugar hacia la esperanza. y si Lo esa mismo ficha, que- la próxima ficha recupero todo lo que perdí. meto el pleno, O en una relación tóxica también, es como metí tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanto sacrificio claro, acá no, que, no puedo volver atrás. que me conviene rescatar esto para no decir, para no aceptar que perdí. A veces solo hay que aceptar que uno perdió y seguir. pero bueno, otro con respecto a lo que dijiste, me parece muy interesante la responsabilidad ética de si alguien vino a mi realidad viajando en el tiempo y abandonando su propia para salvar la mía, tendríamos que mandar nosotros a alguien que viaje solamente para salvar otra. ¿No les parece? Y si todas las realidades hicieran lo mismo, en algún momento al primero le caería viajar al otro lado. Claro, es buena esa. Cadena a solidaria. menos que sean infinitas. Ayude a su viajero temporal. Claro. Ayude. Pero la intención está. La intención Bueno, está. Einstein también dijo que la mayor prueba de que no existen los viajes en el tiempo es que no estamos inundados de turistas del futuro. Sí. Que claramente tenían ganas de ver cómo es Argentina. Querían venir a ver Querían esto. venir a esto. Querían para entender. ¿En serio que- vivían así? ¿De verdad? ¿Es realidad? Querían sentir ¿O que era somos así. un mito? Ah, Bueno, esa idea la exploran un poco en la última serie animada de Terminator. No sé si la vieron. Para mí Terminator es como... Sabía que me ibas a Sí, llegar a este pero- punto. Terminator y Predestination han sido obras cumbre de viajes en el tiempo. Pero bueno, con respecto al horror también de la esperanza, de creer que va a salir todo bien en la próxima y vale la pena el esfuerzo, el sacrificio, el sufrimiento actual y siempre el sufrimiento actual justificado por el sueño de un bienestar que nunca llega. Eso es lo horrible y hablamos un poco también bueno, del eterno retorno de Nietzsche, cómo está asociado, digamos, de alguna manera con eso. Acá lo dejo igual al que sabe. se supone. El que debería. Bueno, no, la idea del eterno retorno de Nietzsche es una idea que le pone una carga ética a las decisiones que tomamos, en el sentido de que si lo que hacemos lo vamos a hacer por toda la eternidad, ¿qué cosas valen la pena hacer? Porque la haríamos igual si fuese lo que haríamos siempre. Si nunca dejaríamos de hacer lo que estamos por hacer. Entonces se vuelve un poco más fuerte la decisión que hay que tomar, toma un peso astronómico, el hecho de decir, bueno, cada cosa que voy a hacer la haría igual si fuese lo único que haría constantemente, si este fuese el bucle. Bueno, pero igual está también la necesidad, porque en el caso del cuento que nos atañe, es la nada contra la posibilidad de algo. Y ahí está la dureza también de decir, porque personajes podrían en cualquier momento acabar con su miseria, Sí. pero está ahí en esa esperanza y sufriendo y tratando de intentarlo, porque lo otro es la nada, es la Sí. garantía de la nada. La única salida que tiene es la garantía de la nada, sí, exactamente. El de la forma de romper con esas variables y ese ir y venir constantemente de las distintas realidades es terminar con su vida y terminar con la existencia y terminar con la realidad para él. Yo voy a tirar una pena disruptiva. Caramba. Guarda. O aceptar lo ocurrido y romper la máquina. Y seguir. Como se pueda, hasta donde se pueda. En esa línea de tiempo, que salió como salió, y ponerle a lo hecho pecho y romper la máquina. Es verdad, porque hay nada. Sí, es cierto. Ja. Ah, Esa la tenía acordada. La tenía acordado. sí. No anticipaste esa. Sí. Y bueno, hay una negación, ¿no? Ahí también la idea de querer cambiar el pasado implica también la negación de no aceptar lo que hicimos y cómo lo que hicimos nos llevó al lugar donde estamos. Para bien o para mal, somos un producto de todas las cosas que hicimos hasta ahora y todas las cosas que nos hicieron hasta ahora también. A mí me gusta mucho una de las visiones de cómo está estructurado el tiempo, que es por ahí la que después canoniza, después de décadas, Doctor Who, que es la del entramado temporal, que es como un tejido del tiempo. Igual yo voy a hacer referencia a un cuento de Asimov, donde plantean que un científico con ideas medias dictatoriales, un tipo medio complicado, logra crear el viaje en el tiempo y manda al pasado, a su época favorita, que era de los griegos, un compendio con todo el conocimiento actual de automatización, robots, todo lo que conocemos hoy por hoy,
y logran verlo al pasado. El tema es que otros científicos calculan, como quien diría, la onda expansiva de, bueno, esto fue enviado ahora al pasado, va a empezar a cambiar el tiempo y en 2 o 3 semanas va a llegar hasta el momento actual y nos va a borrar a todos, porque va a haber cambiado la realidad. Y se plantea que en realidad los griegos tenían muchas áreas de conocimiento que decidieron no investigar, por ejemplo, con el tema de automatizaciones puntualmente, que había unos pequeños primitivos ideas, conceptos de androides por ahí, Sí. pero tenías esclavos, los autómatas, tenías esclavos, tenías un montón de cosas que en la maquinaria de guerra, cuando recién se inventó, era una especie de ballesta que tenía como múltiples cargas, era una especie de ametralladora, una ballesta ametralladora. Esto fue más en la Edad Media. Al tipo que lo planteó, como que lo exiliaron, como no puede ser tan basura, tan bestia, como que, Es muy disruptivo para la época. claro, Se dice. no es moral, o sea, está mal. Y muchas ideas son descartadas por eso. Entonces, al tener todo un entramado sociocultural, lo que la gente cree, cómo vive, el conocimiento en sí no alteraría tanto. Entonces, llegamos de todas maneras. Por ahí que lo encontró se murió. También alguien encontró el libro que el chaval mandó o no lo supo entender o se perdió. La razón que fuera, el entramado como que se puede correr un punto de la tela del tiempo, pero al final el dibujo, el patrón más grande se mantiene. Es una idea muy interesante. Entonces al final no pasó nada, pasó la fecha que tenían especulando con el fin del mundo y como si nada, y fue como, bueno, tal vez el tiempo se maneja en estos términos de un patrón unido por muchos puntos. Hay una serie bastante oscura que pueden buscar, se llama Muñeca Rusa, actúa una de las de Orange is the New Black y es sobre el día de la muerte de la protagonista. Y la protagonista, una vez que se da cuenta que se despierta siempre en su cama el día que va a morir, intenta cosas cada vez más extrañas para no morirse y no importa cómo va cambiando cada una de las cosas que hace, continuamente termina muriendo de maneras súper absurdas, como por ejemplo, si sabe que la primera vez murió en el baño, sale la próxima vez por la puerta, por la ventana, y saliendo por la ventana muere igual. Es como que a veces también subyace la idea de que los hechos se resisten a ser cambiados. Claro, Y que por más que vos cambies el cómo, el fin termina siendo el mismo. Sí, en Doctor Who plantean eso como hay puntos fijos del tiempo que no se pueden modificar, hagas lo que hagas, termina decantando de que de alguna manera lo producen de todas maneras y no se pueden evadir. Y de hecho, hurgando mucho en el canon de Doctor Who, perdonen, tenía que llegar ahí, los señores del tiempo como que se dedican a crearlos. Porque en un mundo sin esos puntos, sin ese entramado temporal, es muy caótico y antes gobernaba la magia. Para que la ciencia exista tiene que haber como cierta estructura más rígida del mundo. Y los señores del tiempo son los que la fundan. Muy interesante, cuando uno hurga mucho en el ¿No es Loki un poco va por ese lado? ¿Ustedes lo vieron? Yo vi sí, unos también. capítulos nada Sí, más. Que hay como una policía del tiempo, Sí, que es como exacto. cuando pasan cosas que no deberían pasar en esa realidad. Ujú, muy interesante. Sí, Loki está muy lindo. Otro asunto, bueno, con respecto a lo terrible es la esperanza, y el eterno retorno. Por más de que sea la situación óptima, acá voy a salir con Nietzsche como en tantas cosas, pero qué tipo que yo lo veo un poquito sobrevalorado. Capaz que en su perspectiva histórica estaba bien, pero hoy por hoy lo veo como ya tenemos que tener cosas superadoras. Voy a decir lo siguiente. No hay una real opción que sea perpetuamente la mejor. Pensar en tu comida favorita, no sé, la milanesa con puré. Por más que sea tu comida favorita, si la comieras todos los días no sería tu comida favorita. O sea, la decisión perdería el valor al momento de convertirla en la decisión eterna. En tu cara, monogamia. También, igual como mis conceptos son muy abstractos, pueden aplicarlo a lo que a usted más le convenga. Seguimos hablando sobre lo que comen. Pero bueno, y el tema ese de tener que enfrentarse a la tortura esa del eterno. Queremos dejar en claro Hay un que cuento- el productor produjo. Hay un cuento de Stephen King que se llama La Expedición. Es de ciencia ficción, de horror, pero encarado por el lado de ciencia ficción, muy interesante, recomiendo que lo busquen. Y trata de que se inventa un mecanismo de teletransporte y se empieza, como quien diría, a implementar en un futuro no tan lejano, como para colonizar otros planetas. El problema es el siguiente, todas las pruebas al principio terminan en que los seres vivos mueren. Podés enviar cosas, pero mandás a una persona, un animal y muere. Hasta que sin querer un científico envía 2 ratones y uno llega vivo. El tema es que ese ratón estaba dormido.
Y el problema aparentemente sería la conciencia, que se asocia con otro asunto, que es con el tema de la percepción del tiempo. Que también hay planteos que dicen que nosotros percibimos nuestra conciencia humana el tiempo con una linealidad, pero podría existir como una totalidad. De hecho, Loki creo que a cierto punto uno podría, si quiere forzar un poco la idea, llevarlo por ese lado, pero ver la totalidad del tiempo y no como una linealidad. Y se plantea que básicamente, bueno, en experimentos que hacen para ver qué es lo que pasaba, mandan unos presos y uno, a propósito, conscientes, y uno llega al otro lado y antes de, también como el pelo blanco, los ojos re locos, y llega a decir una palabra, y le preguntan qué fue lo que ocurrió, y el tipo dice: allí está la eternidad. ahí está la eternidad, exactamente. Es como vivió. Si vos te transportaste de acá a Marte, los años o todo el tiempo, o sea, todo lo que vos crees de tiempo que no ocurre en un viaje, en realidad, por el contrario, tu conciencia experimenta una eternidad de tiempo, si fueras consciente durante el viaje. Y es una idea muy, muy interesante. Es como que también viene a resolver el concepto de por qué objetos sí, por qué cosas no. La verdad que trae claridad a muchos conceptos de ciencia ficción que cuesta explicar. El tema de la conciencia humana no soportaría esa clase de tecnología porque expondría a la conciencia humana a algo eterno. Y la conciencia humana no está preparada para sobrevivir a algo eterno. Inaprensible para nosotros. Y es muy interesante, y lo veo como también, porque de alguna forma el cuento habla de 400 iteraciones, pero cuando sean 1000, cuando sean 1.000.000, cuando estés podrido de la milanesa con puré, Cuando estés podrido de... No, sí, sí, de lo que A nadie que le guste la milanesa por ahí diría diría eso. eso. Y es eso, lo terrible del bucle, de la esperanza llega a cierto punto en el que te juega en contra y se vuelve la cosa más horrible que puedas percibir. No sé qué opinan. Fin. Caramba, hemos llegado a un momento que... Cristian, ¿Cómo salimos de acá? ¿cómo salimos de acá? ¿Cómo salimos acá? Porque no se puede Rebobiname salir. el tape. No se puede salir de acá, porque no se puede salir de la vida tampoco, y no se puede salir de lo que es la apuesta individual y lo que es la búsqueda incansable que tenemos de sentido o de propósito. No es eso lo que... ¿Qué impulsa a una persona? No, igual es muy interesante tu idea de cómo percibimos el tiempo, porque ahí me pienso en Kant y en cómo el espacio y el tiempo son cosas que nosotros ponemos, digamos, no es que el tiempo y el espacio existan objetivamente fuera de nosotros, sino que es una forma humana de entender la realidad. Así que sí, no sabemos cómo funciona realmente y objetivamente la realidad y cómo el tiempo funciona más allá de cómo lo percibimos nosotros. Que además es una percepción extraña, porque creo que todos compartimos esa extraña experiencia de que nuestra vida es como un eterno presente. O sea, todos los momentos son el momento, y si bien tenemos una vaga idea de que existe un pasado, es como que el pasado es como medio difuso, se pierde en nuestra cabeza, el futuro es completamente incierto, no sabemos dónde va, y nuestra vida es como un eterno presente, en el cual la conciencia está como percibiendo cosas, hasta que llega un momento que dejamos percibir cosas. Pero mientras percibimos las cosas y el futuro se abre, también me hace acordar a Heidegger, ¿no? Estamos siendo siempre, y mientras estamos siendo, todo es posible de ser hecho. Y es complicado cuando te pones el alma muy fino en eso. Sí, hay días que no tengo nada mejor que hacer. Y cuando te das cuenta que nunca percibís el ahora. No somos capaces de percibir el ahora en ningún No, momento. el ahora se Porque vive siempre es un y proceso. después se racionaliza. Primero se vive y después se racionaliza. Claro, Siempre- cuando vos lo percibís ya Ya ocurrió, pasó, ya sí. pasó. No hay forma de vivir el presente. Lo siento, hippies en su No, pero eso es muy interesante porque Por eso se dice que como no se pueden tomar decisiones basadas en la razón. es que la razón está sobrevalorada. La Sí. razón, La es lo razón que está después justifica sobrevalorada. lo que decidiste. El nada más. vivir es una experiencia, y hay cosas que son el ahora y que son una experiencia real, donde la racionalización desaparece. Hay momentos cúlmines en nuestras vidas, que a veces nunca llegan, en los cuales primero está la experiencia y después está la racionalización de esa experiencia. Pero lo lindo fue cuando no estuvo racionalizada. De hecho, lo lindo es cuando podemos parar de pensar, que haya algo que nos haga dejar de buscarle el sentido a las cosas por un rato, por un momento. Pues te iba a decir, no solamente en eventos cúlmines de la vida, en eventos banales. Una de las posibles explicaciones que se le da a los déjà vu
Ajá. es esa disociación que tenemos entre el mundo vivido y el mundo percibido. Mm. Vos ya viviste eso, pero te genera la sensación de que de que lo estás viviendo, digamos, lo acabo de vivir, pero entre que se procesó y todo, me llegó la información esa y pareciera que lo estoy viviendo de nuevo. Pero fue todo, digamos, en el mismo evento, en el mismo acontecimiento, me expuse a esto, pasó a cierto lugar de mi memoria, volvió, y yo creo que lo estoy comparando contra otra cosa vieja, pero en realidad es sencillamente un pequeño desfasaje en el proceso, es como un pequeño lag mental. Error 404. Claro, es un pequeño error de sincronización, y a vos te genera la sensación honesta de que eso ya lo viví, pero fue que tal vez fue hace un milisegundo. Es Eso muy lo volví a interesante. interpretar, sería, lo interpreté dos veces. Y por eso cuando me interpreté la segunda, Me genera que me yo genera lo conocía. Claro, ¿cómo es esto? Es genial, Claro. es buenísimo. Me parece muy sensato y muy sencillo. Y siempre Es hay que ir sencillísimo, hay sí, que ir por lo la explicación sencilla. ¿Qué cosa compleja dijimos hoy? No, nada. Nada, Por favor. nada. Pero Yo bueno. que estaba contento que venía con la frase de Einstein. Sí, claro. Pero no, es todo un tema, Ariel. Todo el tema. La típica ruedito de mate. Estamos bastante contenidos porque es un tema como para discutir, porque en realidad después lo podríamos poner viajes en el tiempo, cómo los representa el hombre, por ejemplo, y ahí podemos pasar la serie. Habrá, Películas. porque también lo contenemos un poco asociado al cuento, pero una vez terminada la temporada vamos a ser más temáticos. Hoy vamos a hablar de viajes en el tiempo, podemos hacer una saga de 4 capítulos hablando de las diferentes formas de interpretar viajes en el tiempo, diferentes Podemos armar toda una temporada de esto. lugares del horror de la esperanza, el horror el Cosmic Bliss, que sería como la satisfacción, el horror de la satisfacción, como El entregarse. como Nosferatu, como algo que no es horror en sí, sino es como que me llama y no sé, me empiezo a arrancar pedazos del cuerpo para poder acceder a ese plano superior donde se la pasa tan bomba, pero mientras tanto destruyéndome en el mundo de lo cotidiano. Hay muchos lugares donde podemos explorar que yo diría que eso lo vayamos viendo después con tiempo porque podemos estar acá horas con eso. También nos pueden ir diciendo de qué cosas les gustaría que hablemos. Aunque saben que después podemos terminar en cualquier lado, pero bueno. Claro, no hay garantías. Sí, no, para eso. No estamos ofreciendo ningún tipo de garantía. Escuchamos, claro, ¿no? Obviamente. Ni siquiera podemos. Yo voy a tirar un comentario así como para también hacer ruido nomás. No quiero spoiler nada del Eternauta, si no la vieron, véanla. Si no la leyeron, léanlo. Hagan todo lo que puedan hacer al respecto del Eternauta, de a su alcance. Es una gran obra por muchísimos aspectos. Tanto el cómic como creo yo la adaptación me sorprendió bastante. Y tengan en cuenta también el contexto cuando ocurrió todo esto. O sea, esto es casi una década antes que Doctor Who, por ejemplo. El Eternauta es una monstruosidad. Y en cierto punto, digamos, los finales que nunca tuvo, hay como ciertas historias que, como quien diría, no son del todo canon porque el escritor original fue desaparecido en la dictadura. Salieron algunas historias que, si bien no se pueden considerar canon, el mismo concepto del Eternauta permitiría considerarlo canon, porque básicamente él plantea que viaja en el tiempo y entre las realidades, y tal vez esas historias que no son oficiales sí lo son, es solamente una iteración más de su realidad. Esa es una de las cosas que más me gusta, esa ambigüedad de decir cualquier historia de Eternauta puede ser una historia válida. Para los haters que por ahí, no, porque ahora le cambiaron tal cosa, no, que ese no era chino. Es como toda iteración del Eternauta es el Eternauta. Y yo con esto me despido. Golpeó la mesa. Se tenía que decir y se dijo. Ujú. Algo más que quieras. Síganos en @espiandomiedos en Instagram. Cuéntenos qué les pareció las cosas. También pueden comentar en Spotify, en YouTube. Criticarnos, insultarnos, darnos recomendaciones. Muchacho. Psicólogos también. Aceptamos. Bueno, visto Bueno, esto. ¿vieron la importancia de que la salud mental y el Estado se involucren? Hay que volver a invertir en Conexiones. salud mental. Lo venimos Conexiones. diciendo que empezó esto. Conexiones. Si no escucharon los anteriores, vayan a escuchar los anteriores y van a entender todo. Bueno, O van a entender menos. yo no sé qué se entendió. Lo importante es que, bueno, que el mensaje se dio. Y la posteridad Se dirá dio.
¿Cuál fue el valor y el peso que tuvo para la humanidad esto que se dijo de esta La, noche? la historia no juzgará, diría. Exactamente, que es la frase de cabecera que tengo. Y con eso nos damos por satisfechos. Sí, Por esta iteración, por ahí estamos. sí. Por esta por esta iteración que encima está volviendo a suceder porque tuvimos que volver a grabar. Así que Si tienen quejas, la otra era la buena. bueno, nunca lo sabremos. Nunca lo La sabemos. buena se borró. En esta realidad les tocó esto. Esto fue Charlando Miedos. Buenas noches.